Damos la bienvenida al sociólogo Daniela Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, los temas parecen recurrentes, pero van tomando un cariz cada vez más grave. Quisiéramos abordar nuevamente el tema de la crisis carcelaria y la crisis de seguridad en general de Ecuador. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo ve la situación? Empecemos por la cárcel de la Tacunga. ¿Se encuentra bajo control? Bueno, es no sé, pues un juego de palabras, ¿no? Medio sarcástico decir que se encuentra bajo control, cuando todo parece no estar bajo control. O sea, se encuentra bajo control una vez que hay 15 muertos, 20 muertos, 30 muertos, es todo menos control, ¿no? Lo que se tiene se comete los eventos, estas masacres, y bueno, aparece todo era la normalidad, nos hemos acostumbrado a ser espectadores de una realidad macabra, pero con un alto contenido simbólico en materia de cuál es la labor en sí de un gobierno en general. Yo creo que el Estado prácticamente ha renunciado a su capacidad de controlar las cárceles. También hemos normalizado el tema de los contenidos políticos respecto a eso, porque al parecer hay toda una de acusaciones ahí, la culpa no es mía, la culpa es tuya, en fin. Y claro, y frente a eso también, donde circulan ciertas voces, donde dicen, bueno, al final de cuentas, eh, son presos, ¿no? Se merecen. Es decir, una realidad muy compleja en materia de en lo simbólico, ¿no? Eso me parece que es complejo analizarlo, pero relevante. Y me parecería que eh, no se dimensiona mucho lo grave que puede ser esta situación, ¿no? Usted decía el tema de las calles, la violencia en las calles, también es un problema. Bueno, ahí la gente un poco se sensibiliza más por el problema en general, que es la inseguridad. Pero que detrás de todo esto, yo decía, son dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Sí? Y que hay una alta relación entre los factores. Entonces, el Estado renunciando a su posibilidad de administrar las cárceles, un poco renuncia a la seguridad. Explíquenos un poco más sobre esto que suena sumamente grave. Eso del Estado, de renunciar a su capacidad de control de las cárceles. Porque es un hecho a voces que en las cárceles el gobierno no puede controlar las cárceles. Y esto está a merced ya de los grupos criminales y mal hace bien del Estado decir, puedo cambiar esta realidad en el mediano plazo. O sea, empezamos por un hecho muy concreto. Ni siquiera tenemos un director claro del SNAI. El señor Pablo Ramírez, en general, tengo entendido ya a cargo de la dirección de antinarcóticos, un tema muy importante para el país, muy sensible. Yo no dudaré las capacidades de general Ramírez, pero ahorita también no se ha buscado su reemplazo en el SNAI. Y el argumento de la policía es que, bueno, sí, prestaron un oficial de alta jerarquía dentro de la policía, muy competente, pero que era temporal. Yo le escuché mismo al general Salinas, el comandante, hablar sobre ello. Pero al parecer el gobierno se encuentra en el limbo de no tomar una decisión rápida frente a eso. O sea, ni siquiera Ahora, puede nombrar permítame preguntarle en esto, sociólogo Pontón, a usted como experto, ¿es tan difícil lograr esto? ¿Que se puede aprender de otros países sin llegar, por supuesto, a los extremos que además, tenemos que decir, no lo compartimos, de Bukele, por ejemplo, en Centroamérica, o de la sofisticación de las cárceles norteamericanas tercerizadas? Ecuador, en el segundo caso, posiblemente no tiene los recursos. En el primer caso, aunque efectivo, no es la condición más deseable. Pero hay muchos ejemplos en el mundo que han tenido similares problemas a los de Ecuador y se han ido controlando. Es tan difícil para el gobierno ecuatoriano. Le falta capacidad económica, le falta recursos humanos al gobierno para concebir soluciones. Hay una política de Estado de dejar pasar, que insinúan ya algunos analistas, pues la situación se viene dando ya desde hace mucho tiempo, y evidentemente
en esta última ocasión, nuevamente faltó la aplicación de políticas y planes de contingencia para enfrentar una emergencia. Bueno, usted me habla de Bukele, ¿no? El problema de Bukele es que hace todo un talento histriónico, habla mucho también, el señor eso decía, básicamente les voy a negar todos los derechos hasta respirar, por último. Eso tampoco podemos tolerar en un Estado de Derecho. Si estas extralimitaciones discursivas son las cuestionables, pero él tiene razón, esto es una voluntad política, él ha mostrado que tiene toda la voluntad de cambiar esa relación. Tal vez el diagnóstico solamente de él es, o digamos, su prioridad está en el tema del mano dura, pero empecemos por ahí. Obviamente eso tiene que ir a cambiar otras realidades sociales, pero por lo menos muestra una voluntad política alrededor de ello, ¿no? Eh, Ojo, Salvador es un país con problemas muy graves, tal vez iguales o peores que los de nosotros en materia económica y social. Yo no creo que no está recursos toda vez que las cuentas macroeconómicas del país están estables. Se habla de topes de recaudación, récords, etcétera, ¿no? En temas de los Estados Unidos, nadie puede llegar a una realidad de Estados Unidos, estamos hablando de una realidad muy distinta. Tal vez Estados Unidos maneja toda esta lógica de prisiones privadas, pero no son todas, pero sí costosas, ¿no? Nadie se le pide que haga eso al Estado, pero por lo menos busquemos medianamente tener un control más estricto de las cárceles. Para eso vamos a realidades más próximas, Colombia y otras realidades como Chile, Perú, que han producido institucionalidad alrededor de las cárceles, que le permite de alguna otra forma mantener un control, ¿no? Yo no creo que sea mucho pedir eso. Y al parecer hay una especie de importismo, ¿no? Por eso le puse la prueba del director del estadio, ¿no? Que hace un año atrás no había cuadros en el país. Para eso, bueno, entendemos que la situación era muy complicada, porque yo estaba entrando. Pero después de un año después, que no haya podido ni siquiera resolver ese tema, ¿no? Y darle una estabilidad a un funcionario competente para que pueda resolver el tema, casi tenemos que recurrir a un policía que por su jerarquía tiene que pasar a otras unidades, etcétera, y no hemos podido resolver esta situación. Es una demostración clara de que el gobierno no se ha metido de lleno en la problemática, ¿no? Yo le decía las dos caras de la misma moneda con respecto al tema de la violencia en la callejera, porque eso sí afecta a la población en general. Eh, Porque es conocido que si el Estado no controla sus cárceles, ¿no? Al menos mantiene un medianamente control, la situación de las calles no se va a poder solucionar. Entonces, aquellos que ven lejano el tema de las cárceles, nos horrorizan, pero lo ven como espectadores, no entienden que ese problema de alguna otra forma tiene una repercusión directamente en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que no me parece que está muy claro en este país. Y claro, estamos en una especie de inercia, donde el Estado no se mete de lleno en la situación, ni siquiera ha podido parar las masacres. Y por otro lado, la gente un poco se empieza a preocupar de esta situación, lo ve un hecho más de la cotidianidad. Y detrás de eso hay una especie de lógica muy degenerativa del tejido social del país, porque esa es gran parte del problema de lo que estamos viviendo, porque los mensajes que se mandan detrás de esto son muy fuertes, ¿no? Un Estado que se vuelve incapaz de controlar su territorio es un Estado que manda mensajes muy fuertes a la población. Mañana, por eso es que empieza a proliferar estos discursos de armar a la gente. Ahorita la Asamblea está discutiendo esa pendejada, disculpen que le diga con esas palabras, porque discutir eso en la Asamblea como una salida a la seguridad me parece perder el tiempo, ¿sí? Pero se está dando asidero a ese tipo de discursos que por lo menos yo pensé que en el país estaban superados, ¿no? Esta situación tan delicada nos lleva casi a, diríamos, a una situación en la que obligadamente los ecuatorianos tenemos que aceptar realidades. ¿Es tal el poder de las mafias, del narcotráfico, de la delincuencia, como para doblegar al Estado? Porque se lo permiten, Gustavo. Porque se lo permite. Yo no creo que el Estado tenga menos capacidad de armamento y de control que el crimen organizado. Ahí decían que la tasa de homicidios bajaba porque la pactaron con las mafias. Es sobredimensionar el papel de la crimen organizado. Tal vez en ciertos territorios tengan ciertas incidencias, pero tampoco estamos hablando pues, de un poder ya que controlan hasta cada rincón del país. El que sí controla cada rincón del país es el Estado a través de sus instrumentos, la justicia, la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Esa capacidad de despliegue territorial no lo tiene otro tipo de organización, pero supuestamente hemos sucumbido frente a eso. Pero yo creo que más allá del poder, lo que hay es de Siria.
decide resolver ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esa decisión se trasluce en, por ejemplo, que se hable de presupuestos que nadie sabe si se canalizaron, no haya seguimientos, no hay autoridades competentes, no se haya desarrollado capacidades específicas dentro de las instituciones, no se hayan realizado las inversiones que se ofrecieron para controlar medianamente las cárceles. Todo es una serie de retórica que no se cumple. Entonces, así, la situación sigue siendo exactamente igual que hace un año, ¿no? Y las No creo que haya cárceles se cambiado. van convirtiendo en una especie de centros de toma de decisiones macabras, pues allí se decide sobre la vida de las personas, se decide sobre qué actos Así es. delincuenciales deben llevarse adelante, se coordina la extorsión a los ecuatorianos. Hay sospechosas connivencias con el poder público, con la política ecuatoriana. Y como dice Fernando Villavicencio, este último caso, por ejemplo, el asesinato de Leandro Norero tiene que ser investigado. ¿A qué obedece cuando están juicios de por medio? Además, la desaparición de Norero, que puede ser comentada como una cosa positiva en el combate a la delincuencia, no resuelve absolutamente nada, pues se está hablando ya de su reemplazo. La delincuencia es como en la mitología griega, una especie de hidra de Lerna. Bueno, no necesariamente, o sea, sí. Desde el punto de vista del narcotráfico, sí. Lastimosamente se opera y no creo que somos la única excepción, ¿no? Eso ya nos pone en una discusión distinta sobre la naturaleza del provisionismo en general. Porque no que ser muy inteligente para darse cuenta que esto es una guerra fallida, ¿no? Pero digamos, más allá de que existan noreros, nuevos noreros, el narcotráfico tiene esta capacidad de mutar, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en los 90, teníamos estos grandes capos, ¿no?, de la droga, con mucha vida pública, muchas historias se contaron alrededor de ellos, muchos mitos, inclusive. Actualmente en Colombia los capos son de un nivel mucho más bajo, ¿no? Pero sigue operando el narcotráfico. Y lastimosamente eso es así, pero detrás de eso no podemos solamente quedarnos con ese tema. Yo creo que hay otros asuntos mucho más complejos, por ejemplo, que tiene que ver con la seguridad misma de la gente, la cotidianidad, ¿sí? Las muertes, la violencia, el escalada a la cárcel es una responsabilidad del Estado, y eso yo no creo que solamente es un problema de narcotráfico, pero es un problema más de convivencia, que no se ha hecho absolutamente nada por parar esa ola de violencia. El tema de las extorsiones, el tema de que haya comunicaciones entre las cárceles, se hagan negocios, que más parecen escuelas de negocios que cárceles, ¿no? Eso creo que es una cosa que no podemos ponerla en el hecatombe de una guerra fallida con el narcotráfico. Creo que parte de nuestra realidad específica, ¿Qué ¿sí? le dice a usted, Que, sociólogo Pontón, este último incidente? Incidente es una palabra poco descriptiva de esta nueva tragedia, de esta nueva crisis carcelaria con masacre allá en Latacunga. ¿Qué hay de por medio? ¿Cuál es su diagnóstico de la situación? ¿Qué es lo que se ventilaba allí? a ver, hay una tendencia a particularizar cada caso, ¿no? A contar, hacer un relato de cada masacre como una especie de situación aparte, como un mundo aparte. Tal vez sirva para efectos de la chismografía, de la inteligencia policial, ¿no? Decir, bueno, esto pasó, ahorita se dice que el señor Norero, hecho un reportaje diciendo que el señor Norero estaba teniendo puentes con los choneros, con todos esos sus amigos, ex amigos lobos que vengaron, y eso generó la riña, ¿no? Fruto de eso, la matanza, la cárcel de Santo Domingo, meses pasados, fue algo parecido, incidencia, grupo de peleas entre bandas, entre ellos, gente que no está de acuerdo con ciertos arreglos. Cada masacre tiene una narrativa, tiene una especie de historia, ¿no? Y eso al parecer la gente lo dejó. Pero yo veo prácticas. Aquí esto es sistemático. Esto es sistemático. O sea, estamos hablando de la octava masacre en 2 años. Y por eso yo decía hace poco, esto no es una cosa aislada. Esto tiene que ver, yo creo que el Ecuador tiene la peor masacre carcelaria, la peor crisis carcelaria del mundo, por el número de eventos, ¿no? El número de muertos en función de su población. Y eso lo hace ser un caso relevante de estudio, porque ¿por qué esto se hace sistemático? ¿Por qué, por qué van a seguir viendo honoreros? Van a seguir viendo disputas, ¿no? Al parecer esta disputa entre los choneros y los grupos que todos los quieren los choneros va a ser permanente. Tal vez ahorita, tal vez esta muerte va a venir 2 escenarios más violentos. De hecho, ya se preveían antes que iba a haber un escenario violento.
Yo creo que un gobierno o un Estado que no lo pueda evitar que esto siga calando, ¿no? ¿Cómo usted corta esta práctica? Pues limitando justamente los factores que justamente detonan alrededor de, ¿no? Y esto tiene que ver con la excesiva permisividad que hay al interior de los centros penitenciarios para que se realicen. Estos señores se pasean por las cárceles, hacen lo que quieran, hay fiestas, hay armas, hay comunicaciones, toda una serie de eventos que contribuyen a que esta situación sea extremadamente caótica y muy difícil de controlar, ¿no? Pero si ya se sabe cuáles son los factores de control, muy poco se hace para revertir eso. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se lo cambia? Ahí es donde uno genera ya más teorías de suspicacia. Bueno, ¿qué está pasando? Tal vez este poder de estas bandas es tan grande que el Estado ni siquiera puede controlar, o hay una especie de complicidad, o realmente hay competencia. Bueno, hay múltiples temas que se chocan ahí, pero que detonan en esta realidad, en una especie de inercia, ¿no? Que no nos hace salir de cómo estamos. ¿Qué dicen sus diagnósticos y los de sus colegas sobre la situación de las cárceles ecuatorianas? Por allí conocimos de alguna estadística aquí en la cárcel de Cuenca, en donde realmente una minoría de los presos se pertenecen a las megabandas, pero todos, quizá obligados por las circunstancias, saben que tienen que convivir con ellas y algunos de diversas maneras toman partido. ¿Qué pasa con las prisiones de Ecuador? ¿Y qué pasa sobre todo con esa enorme población que no dudamos es mayoritaria de aquellas personas que no tienen relación con las mafias, que están por otras situaciones en la cárcel y que ven a sus familias y ellos mismos amenazas, extorsiones en la situación en la que viven? Sí, justamente lo que usted dice, ¿no? Yo creo que si usted le pone se hace un censo y le pregunta, se está haciendo un censo, pero no creo que revele ese dato, pero sí, dentro de los casi 30 y pico mil PPLs, ¿cuántos de ellos se declaran ser pertenecientes a una banda? Tal vez el grupo sea minúsculo, ¿no? Pero la dinámica interna de las cárceles es muy compleja y hace que, por ejemplo, el tema de la extorsión, el tema del miedo, una serie de factores, genera una dinámica de adhesiones directas y por último también no solamente de miedo, sino también por cuestiones económicas, ¿no? La supervivencia de las cárceles parte del día a día, los negocios ilícitos, todo el drama social que hay alrededor de una cárcel, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que usted entre a una cárcel, usted es una persona pobre, primero deja de trabajar, su familia es presión recursos, tras eso su familia tiene que mantenerlo. Entonces es mucho más dramática la situación de una persona que entra a la cárcel en materia social. Y claro, ahí quedan presas también de todo el tipo de manipulación económica que hay detrás de todo esto. Entonces la dinámica carcelaria hace que el poder de las bandas adquiere un poder tal, ¿no? Ha sobredimensionado el poder de las bandas. Yo creo que la dinámica carcelaria del país ha hecho que estas bandas se sobredimensionen. Y no es el país del mundo que tiene grupos delincuenciales o bandas criminales que manejan la cárcel. Eso es parte del ADN del sistema penitenciario latinoamericano y mundial, diría yo. Tenemos a Estados Unidos, hay grupos que manejan las penitenciarías, ¿no? Que se ascriben por pertenencia étnica, ¿no? Los latinos, los blancos, los negros, etc. Pero que este poder sea tan omnívoro, sea tan grande y tan penetrante y tan eh, ponga al Estado tan de cabeza, es porque es el Estado y la sociedad se lo ha permitido, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso yo había escrito un paper hace poco sobre el tema este del ecosistema criminal, porque no es un ecosistema que produce, sino que también reproduce. Y hay unas lógicas medias perversas que no sabemos identificar, pero lastimosamente lo estamos teniendo en este momento, ¿no? Y obviamente esto tiene incidencias en el mundo callejero, ¿no? En las calles, en cada una de la realidad del país. Y al final de cuentas, todos salimos perjudicados con esto, ¿no? ¿Qué le dice a usted en cuanto a la capacidad del gobierno? ¿Existe realmente planes de contingencia, planes emergentes para enfrentar la situación? Ese documento que exhibía, pero sin socializarlo de ninguna manera, ni dar siquiera vestigios de qué es lo que contiene de Guillermo Lasso con respecto a un plan de seguridad, realmente existe. Hay políticas de Estado. Cabe dar credibilidad al anterior ministro del Interior que decía, hay que jugar también con el tiempo. No es que no estamos haciendo nada, sino que las cosas se van a ir dando con el tiempo. A ver, ¿qué tiempo? ¿Un año? Estamos hablando de un año y medio después.
¿Qué tipo más necesitamos para por lo menos revertir la situación? O sea, vamos por un tema muy concreto. Las cárceles necesitan ser repensada el modelo. Es algo que yo hace bien tiempo lo vengo repitiendo, inclusive como usted ha hablado ya bastante tiempo de esto. El nuevo modelo penitenciario. ¿Qué se ha hecho al respecto a eso? Primero vamos por lo institucional. Estas megacárceles no funcionan. Ya. Usted, por ejemplo, necesita, ve a cárceles, voy a hacer centros nuevos, voy a crear nuevas condiciones casi más seguras, pequeñas. ¿Dónde están los terrenos? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la infraestructura? Ya se puso la primera piedra. No hay nada de eso. Nadie da cuenta de eso. Si hay una terrible falla comunicacional, porque si se hubiera hecho algo, se hubiera comunicado. Bueno, se está haciendo una nueva cárcel en Bahía, por ejemplo, escuché que en Bahía de Caracas, en ciudad, querían hacer esa cárcel, un nuevo centro más seguro. Bueno, ¿cómo se ha avanzado frente a eso? En el sector público se planifica. La planificación implica recursos, prioridades, ¿no? Seguimientos, plazos. Vamos a hacer compras, por ejemplo, nuevos escáneres, nuevos sistemas vamos a controlar el tema de comunicaciones. ¿Qué se ha hecho con respecto a ello? Ni siquiera una autoridad se ha podido nombrar. Clara. Entonces, perdóneme, yo no sé si hasta qué punto existe la voluntad de cambiar las cosas. Esa es mi angustia, ¿no? ¿Cómo vio usted el plan de contingencia, si es que hubo alguno que se aplicó en este último incidente? Y hablemos también de la comunicación oficial. Ah, no, porque las cárceles siguen hablando. El plan de contingencia puede hablar cuando usted tiene una masacre anticipada y se da. Después de varias horas sale con que existe 15 muertos, 16, 40 y pico heridos. ¿Por qué plan de contingencia? ¿Por qué no estamos hablando de un muerto? Estamos hablando de 15 masacres, ¿no? Y no se sabe en qué condiciones han sido asesinadas, tal vez porque en otros eran decapitaciones, videos que salían ahí, gente sacando las cabezas, los corazones. En este evento no he visto eso, pero quién sabe, ¿no? Existe algo parecido, pero no existe un plan por lo menos el Ecuador, como realidad, que creo que es una realidad específica mundial, y es algo que sorprende mucho a la comunidad internacional. No se ha desarrollado la capacidad del Estado de poder prevenir esto. Eso básicamente se llama gestión de crisis y resolución de conflictos. Resolución de conflictos para que no se siga matando, y gestión de crisis, básicamente tener alertas tempranas que permita evitar que esto siga pasando. El Estado ingresa a fuerza pública, fuerzas armadas, policía, pero totalmente es temporal. Entonces, seguimos repitiendo los mismos esquemas que hace que no se pueda parar, no la muerte de una persona, la muerte de 16. Estamos hablando de 16 personas, ¿no? Y todo el mundo habla de Norero, pero no habla de los 15 más que murieron, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Dónde son? O sea, aquí hay un drama familiar enorme, pero nadie habla de ello. Todo el mundo se focaliza sobre Norero, y las 15 muertes. Bien, Sí. sociólogo Pontón, ¿qué hacer en este punto? ¿Qué exigencias deberíamos tener como ciudadanos hacia el gobierno? Y no hablamos exclusivamente del Ejecutivo. O sea, he pasado hablando de ese tema, yo creo que ya ha habido muchos diagnósticos, muchas recomendaciones, pero si no veo que hay digamos, senderes de poder cambiar este tema, pues me parecería que estamos hablando frente a una muralla, ¿no? Una pared. Ya nadie se conduele de esto, una pared que ni siquiera ya te oye. O sea, yo creo que hay que pensar seriamente en buscar que existan mecanismos. Yo siempre digo, la cooperación internacional, los organismos internacionales, para eso sirve la globalización nos ha puesto a hablar del gobierno global y todo el tema del multilateralismo, ¿no? Pero el Ecuador ha suscrito muchas convenciones, ¿no? Que poco se apoderan de ellos. Yo tenía entendido que estos días iba a venir subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas, porque, o sea, hay que buscar que existan agentes que un poco muevan los cimientos, no solamente del Estado, sino de la sociedad en general, porque esto no puede seguir pasando. No puede convertirse esta situación carcelaria, Y esta que crisis carcelaria. posiblemente lo que busca el gobierno, o sea, que si va a venir demandas, pues que lo paguen los próximos. Siempre se tarda eso. Le decía que no puede convertirse, no podemos aceptar los ecuatorianos que este tema de la crisis carcelaria se vuelva un elemento permanente de convivir en el país. Así es, ese es el punto.
Bien. Gracias, sociólogo Pontón. Gracias, Gustavo. Un saludo. Sociólogo Daniel Pontón es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.